Bueno, un saludo a todos los presentes y los virtuales. Mi nombre es Lara Caguaripano y formo parte de la Sociedad Espírita Francisco Javier desde el 2019 aproximadamente. Bueno, ¿cómo entendemos la vida desde el espiritismo y qué lo diferencia del pensamiento religioso? Los objetivos de esta clase van a ser definir los conceptos de espiritismo y religión y las variantes de ese pensamiento religioso, definir las ideas claves que conforman el pensamiento religioso, el occidental y el oriental, y hacer una contraposición con el espiritismo. Diferenciar las ideas de espiritualidad y religiosidad y aclarando los aspectos de cada una. Ubicar los aspectos de convergencia entre lo religioso y lo espiritual, en qué conectan, en qué hay similitud de eso, y cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestro día a día. Es un poco lineal, pero bueno, así funciona mi cerebro. ¿Qué es la religión? Podemos definir la religión como un conjunto de símbolos, prácticas, rituales que vinculan a una comunidad con su historia, sus ideas del mundo y lo sagrado dentro de ello. La religión está vinculada también a lo histórico de cada comunidad. Si podemos, justamente por esto quise hacer esta diferenciación geográfica entre lo occidental y lo oriental, porque a través del pensamiento religioso se construye la historia, se construyen significados y es lo que hace que nos direccionemos y nos comportemos de cierta manera según cada sociedad. Entre las características tenemos figuras de autoridad, ritos y ceremonias, que serían misas, bautismos, objetos sagrados, en el caso del cristianismo sería la cruz o las simbologías distintas que podemos encontrar dentro de una iglesia, la Biblia, y proponen una cosmovisión sobre el origen y el propósito del ser humano, que es justamente lo histórico y lo simbólico de qué somos, de dónde venimos y para qué estamos acá. Siguiente. El espiritismo codificado por Allan Kardec surge del siglo XIX y propone un enfoque filosófico y científico para comprender la naturaleza y el origen de los fenómenos espirituales. El origen de la vida, el destino de los espíritus y su relación con el mundo material. ¿Qué quiere decir esto? Esto nace de una necesidad de comprender, de por qué esto ocurre si yo tengo un pensamiento científico acerca del crecimiento celular, acerca de teorías evolutivas, acerca de todo aquello que difiere del creacionismo. ¿Por qué entonces existe esto que no sé cómo explicar? Que una mesa gire, por ejemplo, o que tenga un sueño y luego se cumpla semanas después, o ver una aparición de alguien fallecido. Todos estos fenómenos que no tienen explicación desde la ciencia, pero se intenta buscar a través de ese método científico algo que pueda dar con una razón, con una verdad. Siguiente. En las características del espiritismo, no es una religión, a pesar de que justamente está para explicar y abordar temas espirituales. Se basa en la comunicación de los espíritus, que fue el método de comprobación que tuvo Allan Kardec a través de diferentes mediums en diferentes lugares del mundo, proporcionando mismas respuestas. Y propone una moral universal cuyos pilares son la caridad, el amor al prójimo y el progreso espiritual. En esto difiere de mandatos religiosos porque no hay mandamientos, es simplemente reconocer nuestra responsabilidad o voluntad de hacer la caridad, de amar al prójimo y de evolucionar, de aprender y cambiar nuestra forma de pensar para mejor. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes pensamientos religiosos? Acá quise hacer una diferenciación muy resumida
basándome en la ubicación geográfica, que es la forma más fácil de poder diferenciarlos, que sería entre el occidente y el oriente. ¿Me muestras? Perfecto. En el occidente, como ejemplo, tenemos cristianismo, catolicismo, todas las ramificaciones que actualmente existen. Se caracterizan por ser monoteístas, es decir, creen en una única figura o deidad, una deidad suprema, perdón, conservan tradiciones y creencias desde las cuales buscan dar sentido al mundo y propone una idea del pecado como un motivo de castigo para proponer la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz o del arrepentimiento. En cuanto al oriente, tenemos el hinduismo y sus diversos exponentes. Suelen ser monoteístas o politeístas, creen en la existencia de dos o más deidades, a pesar de que estas deidades no son las mismas, existen como ciertas historias, cierta mitología en la que están entretejidas y se conectan entre sí. No existe la idea del pecado o de salvación y proponen ciclos de reencarnación hasta alcanzar el entendimiento preciso para la liberación espiritual. En esto podría converger con el espiritismo en cuanto a reencarnación, que es algo vetado, por así decirlo, del pensamiento occidental. Perfecto. Acá quise hacer una comparación más concreta, más objetiva, con los aspectos religiosos que son la divinidad, el destino del ser humano, la visión que tenemos acerca del alma, las prácticas espirituales, la ética moral y la relación con lo divino. ¿Y en qué se diferencian del pensamiento occidental, el budismo y el cristianismo? Budismo o hinduismo como exponente de pensamiento oriental. Tenemos en cuanto a la divinidad, en el pensamiento occidental cristiano, monoteísmo, Dios único y trascendente. En el oriental, el politeísmo o no teísmo, que es una divinidad inmanente. Es decir, no es esa imagen física, es una idea, es algo más no tangible. Y en el espiritismo tenemos a Dios como una inteligencia suprema no antropomórfica. No existe una forma, no existe la cara de Dios, no existe una imagen que pueda compararse a un ser humano o un cuerpo como lo conocemos nosotros. En cuanto al destino del ser humano, existe la idea de salvación o condena dentro del pensamiento occidental. En el pensamiento oriental existe la reencarnación y la liberación espiritual. Y dentro del espiritismo tenemos la reencarnación, pero como un proceso de evolución moral y espiritual. Es decir, es sucesivo, es reiterativo y es ascendente. En la visión del alma tenemos que somos creados por Dios, existe un juicio final. En cuanto al pensamiento occidental, en el oriental tenemos que es parte del todo y la búsqueda de la iluminación. Existe esta teoría del sueño de Buda y de que todos estamos inmersos en ese sueño mientras buscamos y vivimos la realidad que elegimos vivir. Y en cuanto al espiritismo, tenemos un espíritu inmortal que progresa hacia la perfección. Algo que difiere también del espiritismo en cuanto a la visión del alma y en comparación con estas otras dos posturas es que en el espiritismo es tu decisión vivir, qué vivir y dónde vivir, a pesar de que no lo recordemos. En cuanto a prácticas espirituales, las religiones del pensamiento occidental generan ritos, sacramentos, oración. En el pensamiento oriental están más guiados a la meditación, al yoga, al desapego. Esto nos da una idea de que, en efecto, las religiones orientales están más cerca de ese camino de
desprendimiento material de lo que podría estar el pensamiento occidental. Y en cuanto al espiritismo, tenemos la comunicación con espíritus, que se da a través de los mediums, y la reforma íntima, el cambio, el entendimiento al que llegamos con cada una de las experiencias vividas, y la caridad. La caridad cuando viene desde la intención real de ayudar, no de saldar cifras, saldar cuentas. En cuanto a la ética y la moral que proponen los pensamientos religiosos, tenemos el occidental, normas divinas, los 10 mandamientos, por ejemplo. En la oriental existe el dharma, el karma y el equilibrio interior. Es decir, lo que se hace, se paga. Y esto... ¿Te volvés a la anterior? Pues. Bueno. Perfecto. En cuanto a la ética y moral, volviendo de nuevo, tenemos en la oriental el karma, el dharma y el equilibrio interior. Esto se relaciona un poco con la ética y la moral que propone el espiritismo, que es hacerse cargo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Esto se rige bajo la ley de causa y efecto, el libre albedrío y la moral universal, que es el amor al prójimo, la caridad y el respeto unos a otros. La relación con lo divino es una relación dualista. El Dios está separado del cuerpo. En la oriental tenemos no dualista, hay una unidad entre los mundos, es decir, existe una conexión de este cuerpo con lo espiritual. Y en el espiritismo tenemos el Dios como ley suprema o relación mediante evolución espiritual. Acá hay un error, porque no sería Dios como ley suprema, sino como una inteligencia suprema, como una influencia sobre todos los seres vivos, y la relación mediante la relación de evolución espiritual es justamente cómo nos relacionamos y qué aprendemos de esa interacción con esa inteligencia suprema a través de las experiencias espirituales, a través de las comunicaciones mediúnicas, a través de la búsqueda de información y de aprendizaje dentro de los libros y doctrina espírita. ¿Qué es el concepto del ego? ¿Qué es el ego? Podemos entender el ego como, esto es un ejemplo muy vago, ¿no? Pero ven cuando van a jugar un jueguito o van a adquirir una identidad dentro de ese juego, un rol. Bueno, es una construcción que nos permite adquirir nuestra identidad y separarnos de el resto. Dentro del pensamiento occidental tenemos el yo como un sujeto moral, es decir, la persona íntegra, obediente de los mandamientos, de eso que demanda el Dios supremo. Dentro del pensamiento oriental tenemos el ego como una ilusión que debe disolverse o educarse, que es justamente lo que creemos ser, y aprender a través de las experiencias qué de eso es parte de una fantasía y qué es realmente útil para nuestro crecimiento. Y dentro del espiritismo podríamos entenderlo como una personalidad pasajera del espíritu encarnado. Tu identidad como espírita en una encarnación específica. Ahora, ¿existen diferencias entre religiosidad y espiritualidad? La religiosidad es una expresión personal dentro de una estructura religiosa. Es decir, existe la religión, existen las normativas, existen los ritos que se consideran como sagrados, y la religiosidad sería nuestro compromiso y cumplimiento con esas determinadas normas impuestas por determinado pensamiento religioso. La espiritualidad es más individual. Es una experiencia que vos
llegás a tener con eso sagrado, que se considera sagrado. Es más personal de cada uno. Claro, es más interna, más subjetiva, más Claro. de cada alguien, es muy singular. Porque la religión uno tiene que seguir lo que te dice el que hizo La religión, la religión. las normas. Entonces eso nos hace pensar que de pronto alguien puede ser espiritual sin ser religioso o muy religioso y sin practicar una espiritualidad consciente. Y esto me recuerda mucho a mi abuela cuando iba a misa todos los domingos con la peor de las ondas, pero cuando llegaba a casa ella decía, ya cumplí con Dios, ya fui a misa. Esto es un ejemplo de religiosidad sin espiritualidad. Es un compromiso que estoy cumpliendo, pero no siento conexión, no me genera algo amoroso, algo afectivo. Bueno, aspectos diferenciales entre religiosidad y espiritualidad. Tenemos la definición que ya la mencionamos. El origen de lo religioso es influenciado por tradiciones culturales o familiares, es algo dogmático, heredable, depende de cada cultura. La espiritualidad es individual y libre, es decir, es el cómo nosotros nos relacionamos con eso, sea religión o no, el cómo nos relacionamos internamente con eso. El vínculo con lo sagrado en la espiritualidad es directo, es subjetivo, como mencionamos, y es experiencial. Nos va a interpelar a nosotros, porque es nuestra experiencia, y no va a ser igual al de alguien más. Esto es algo que podemos evidenciar cuando hacemos meditaciones, que si bien todos estamos conectados y estamos con el pensamiento enfocado, cada uno ve y percibe de una forma distinta. En la religiosidad está mediado por los ritos, por las normas y figuras religiosas. Ejemplo, nuevamente, una misa, el sacerdote, un cura, un chamán. No está esa conexión directa. En cuanto a las prácticas, la espiritualidad está más ligada a la meditación, a la introspección, a la contemplación y al servicio. La religiosidad está más ligada justamente a las normativas, a la oración, a los sacramentos, a la lectura de los textos sagrados y las peregrinaciones. En cuanto a pertinencias institucionales, si es religioso, depende de una institución o está vinculado a una institución, y la espiritualidad puede no estar vinculada, porque puedes tener espiritualidad en una iglesia, meditando en una plaza, en un centro espírita, o en el campo mirando el pasto. Ejemplos tenemos acá: sentir paz al contemplar la naturaleza y ayudar desde el alma. Acá es cuando hace referencia al servicio, a realmente tener esa voluntad de hacer por el otro. En cuanto a la espiritualidad y a la religiosidad, ir a misa, rezar, el catecismo, cumplir los mandamientos o todo lo que diga cualquiera que sean las normativas religiosas a las que estemos inscriptos. ¿Hay espiritualidad en las prácticas religiosas? ¿Y cómo podemos cultivar la espiritualidad? Que es dentro del pensamiento occidental o el cristianismo, a través de actos de caridad y servicio, ayudar al prójimo, acompañar a alguien en el dolor. Esto es una forma de caridad que no todo el mundo tolera, pero acompañar en el dolor es algo que te puede unir muchísimo con la persona sufriente y que permite sanar de una manera que no podrías hacerlo ni con psiquiatras, ni psicólogos, ni medicamentos. La oración y la reflexión, nuestros momentos con Dios, sentirlo como una conversación, como una charla, más allá
de un Padre Nuestro, de una Ave María o de cualquier rezo que pueda tener las religiones, sentirlo como que sos vos quien realmente está diciendo eso y no simplemente siguiendo un diálogo. La ética de las relaciones, fidelidad, honestidad, perdón y respeto por la vida. Cuando me refiero a relaciones, esto no es solo relaciones sexoafectivas, esto es todas las formas de relacionarnos con el otro. Fidelidad y honestidad tanto con nosotros como con el otro. Hay determinados casos donde por no incomodar o por simplemente intentar salir de la situación, nos sometemos a experiencias que no queremos o interacciones que no queremos. Ahí no estamos siendo honestos y no estamos siendo fieles a nosotros y nos estamos lastimando. Por ahí el otro capaz ni fu ni fa. El perdón y el respeto por la vida, por la nuestra y por la del otro también. Celebraciones rituales, Navidad, Pascua, bautismos que refuerzan la comunidad. Me gusta este señalamiento de la comunidad porque es justamente el integrarse, el compartir, lo que refuerza la relación que tenemos con esa espiritualidad, con lo amoroso, con el compartir con otros. No es tanto el ritual de la cena de Pascua, del bautismo, de cualquier otro tipo de celebración, es el compartir con el otro es lo que realmente genera unión y lo que realmente fortalece los vínculos y, por supuesto, eso influye en nuestra percepción de lo espiritual. En cuanto al pensamiento occidental, el budismo e hinduismo, podríamos aplicar la meditación diaria, que es cultivar la atención plena, practicar el desapego, la compasión. El desapego siempre el hinduismo lo refiere a lo material. Y lo material en cuanto a nuestro cuerpo, nuestra persona, es no aferrarnos quizás a una emoción, a una experiencia que luego termina siendo un pensamiento rumiante que nos desgasta energéticamente, sino entenderlo como una estación pasajera, atravesarlo, no, no habitar la emoción o estancarse en ella. El respeto por la naturaleza, vivir en armonía con el entorno y los ciclos, con lo que ocurre a nuestro alrededor. Prácticas de equilibrio, yoga, ayuno, silencio, como caminos hacia la paz interior. De esto personalmente te tomo el silencio y la meditación. El yoga realmente no me da muy bien, pero puede generar una ayuda en esa relación cuerpo-mente. La aceptación del cambio y entender la impermanencia como parte de la vida. Y aquí es otra similitud que encuentro con el espiritismo, porque el espiritismo justamente nos enseña a entender la impermanencia de la vida, de la experiencia encarnatoria. Tenemos dentro del espiritismo kardeciano, para cultivar la espiritualidad, la reforma íntima, que es observar, corregir actitudes, cultivar virtudes como la paciencia y la humildad. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque observarse internamente es reconocer nuestras fallas, reconocer heridas, reconocer nuestra sombra. Y no siempre lo soportamos. No todo el mundo es tan valiente como para ver su propia sombra. Es un camino largo, pero en efecto eso te ayuda muchísimo a aligerar las cargas en la evolución espiritual y en la vida. La ayuda fraterna, brindar orientación espiritual, consuelo y escucha activa. Esto es parte de hacer caridad con el otro, caridad espiritual. Escuchar, permitir que el otro
se desahogue, aligere las cargas, brindarle algún tipo de soporte. Algunas veces escuchar hace mucho por el otro. Compasión del sufrimiento, vinculado a la ayuda fraterna, ver las dificultades como oportunidades de evolución, y la mediunidad responsable, canalizar mensajes con ética, sin lucro ni protagonismo. Por acá podría ser una de las cosas que pueden influir más que nada los mediums, que somos quienes participamos activamente en las comunicaciones mediúnicas, que es tomar protagonismo o caer en estos ciclos estos círculos de personas que pretenden lucrar con la necesidad del otro, con alguien que quiere tener una comunicación o un mensaje, que quiere tener un contacto con lo espiritual. Ahí estaríamos violentando nuestra ayuda fraterna, no estaríamos realmente ayudando a nadie porque lo que estamos es lucrando y aprovechándonos de la necesidad del otro. No hay una comprensión del sufrimiento tampoco, hay un aprovechamiento de ese sufrimiento. Y, por supuesto, nos impide en esa reforma interna que debemos realizar, porque no estamos siendo caritativos, no estamos cumpliendo con esa moral universal. Estamos pensando por nosotros y para nosotros, y nada más. Y es cómo aplicamos estos saberes en nuestra cotidianidad, que es lo más difícil, ¿no? Llevarlos presentes en el día a día. Que es al enfrentar conflictos, por ejemplo, podríamos aplicar el desapego oriental a las emociones, no enfrascarnos en una emoción negativa o en un pensamiento rumiante, aplicar el perdón, es decir, el perdón como pensamiento cristiano, y entender lo que nos pasa no como un castigo, como por qué tengo que pasar por esto, sino como parte de las leyes de causa y efecto. Ocurre porque hice algo que me llevó hasta acá o porque lo planifiqué en mi encarnación, pero definitivamente tengo que solucionarlo y hacerme cargo. En momentos de tristeza, recurrir a la oración, a la meditación, al diálogo con tus guías espirituales que pueden brindar consuelo. Y en el trabajo o en el día a día, vivir con un propósito ético. Vivir con algo que en efecto te genere una gratificación y que eso permita de alguna forma ayudar a otros. Como, no sé, haciendo donaciones o lo que te salga que vos, cuando haces caridad desde el corazón, realmente sentís la alegría del otro cuando recibe esa ayuda. Esa energía queda y esa energía realmente te motiva a continuar con tu camino, a seguir adelante y a sentirte satisfecho, satisfecha con la vida que estás viviendo. Es eso, es algo que hay que experimentar, porque la verdad que es bastante gratificante, sanador, no sé cómo decirlo, pero se siente bien, se siente lindo. Bueno, esta fue la clase. Gracias por estar como siempre y nos estamos viendo. Les mandamos un abrazo.